Los evangelios sinópticos, los de Mateo, Marcos y Lucas, describen la vida de Jesús de una forma similar y son muy parecidos entre sí. El de San Juan es diferente y César Franco lo ha investigado en sus estancias de estudios en Jerusalén. Yo siempre he tenido un aprecio muy especial por el Evangelio de San Juan, pues en estos últimos veranos me he dedicado a este libro, que es como una introducción general al Evangelio, pero al mismo tiempo focalizado en cómo cuenta Juan, a diferencia de los Evangelios sinópticos, la vida de Jesús, ¿no? San Juan no hace como un itinerario, como hacen los sinópticos, de acontecimientos, sucesos, palabras de Jesús, sino que se centra en encuentros con personas que son muy significativos, ¿no? Y sobre todo se centra en presentar a Jesús en las fiestas judías. Y la diferencia con los sinópticos es que Juan tiene largos discursos de Jesús, muy largos, siempre unidos a un milagro. Y eso le sirve para desarrollar algún aspecto de la vida de Jesús. Por ejemplo, cura al ciego de nacimiento en la piscina de Betesda de Jerusalén, y eso le sirve para hablar de que Él es la luz. Hace el milagro de la multiplicación de los panes y los peces y le sirve para decir: yo soy el pan de vida. El libro que ahora presenta Monseñor Franco quiere facilitar la lectura de este Evangelio. En la primera parte ofrece claves para entenderlo mejor. Porque el Evangelio de San Juan para mucha gente es un libro difícil, duro, y curiosamente lo abandonan la lectura, ¿no? Como digo en el prólogo. Entonces dije, voy a presentar unas claves que me parecen fundamentales y que en esas claves ya estoy describiendo cómo es la vida de Jesús, ¿no? El Evangelio de Juan es un evangelio testimonial, porque el que lo escribe dice que lo ha visto. Esa es una clave. El Evangelio de San Juan está escrito en otra clave, que es la clave del drama de la vida de Jesús, en auténtico narrador de un drama. Hay 3 preguntas en el Evangelio de San Juan que se repiten al comienzo, al final y en el medio. ¿Quién es este? Y quiere responder a esa pregunta que se hacían los contemporáneos de Jesús, ¿no? Otra de las claves es, como he dicho, las fiestas, porque Juan es un enamorado de las fiestas judías y presenta a Jesús en las fiestas para hacer una cosa muy sencilla. Lo que las fiestas anunciaban es lo que está Jesús haciendo, ¿no? Luego hay otra clave que es muy importante, que son los signos, los milagros de los que he hablado. Y luego otra clave, que es muy importante conocerla, el lenguaje que utiliza Juan y la lengua en la que se escribe el Evangelio, que desde mi punto de vista no es el griego, no todo el Evangelio, pero parte, sino el arameo, la lengua materna de Jesús y la lengua de los evangelistas, ¿no? La segunda parte es el comentario de lo más significativo de cada uno de los 21 capítulos. Dirigido a un público amplio, con una cierta cultura religiosa y católica, que haya manejado alguna vez los evangelios, que los haya leído, ¿no? Y a un público también crítico, en el sentido de que le interesan las cuestiones críticas de los evangelios. ¿Es verdad? ¿No es verdad lo que nos cuentan? ¿Se lo han inventado? Porque es que Juan, hasta el siglo pasado, pero hasta el siglo XX, se le criticaba de que si no era histórico, de que si no conocía la geografía de Palestina, que se ha inventado las fiestas, se han inventado los milagros de Jesús, que son inventos. Pues hay testimonios de los investigadores modernos, una escuela norteamericana sobre todo y anglosajona, que han puesto a Juan en el punto de mira de la historia, es decir, no. Juan es muy crítico también y muy conocedor, es muy conocedor de la historia y de la geografía. Apasionado de la literatura, acaba de ganar el Premio Mundial de Poesía Mística Fernando Rielo. Yo he estudiado ciencias bíblicas, que dices, es que la Biblia tiene de todo, tiene épica, tiene lírica, tiene narración, tiene historia. Lo que pasa es que la poesía es muy exigente, no puedes ponerte a escribir así porque un día te dé la venada y dices, voy a hacer un poema, sino que necesita tiempo. El primer verso, dicen, es de los dioses, el resto es el trabajo, ¿no? La paciencia y el trabajo.
Cumplidos los 75 años, presentó su renuncia al Papa el pasado mes de diciembre. Ahora espera la decisión del Vaticano sobre su sucesor, algo que puede tardar meses o años y para lo que no hay plazo definido. Pues yo lo estoy viendo con mucha calma, con mucha paz, mucha tranquilidad, como he visto que lo han vivido mis hermanos obispos, ¿no? Además, como la decisión es del Papa, que uno no interviene, pues ya decidirá, ¿no? Entonces yo estoy muy tranquilo, haciendo lo que tengo que hacer cada día. No pienso si vendrá pronto, si vendrá tarde, que vendrá, ¿no? El informe lo realiza el nuncio de su santidad es el que se encarga de hacer los informes de las diócesis donde el obispo ha presentado la carta de renuncia, y entonces él hace su investigación, naturalmente con los asesoramientos que siempre tiene la Nunciatura Apostólica, ¿no? Y entonces él es el encargado luego de tramitar pues los estudios que hayan hecho, etcétera, como los posibles candidatos, pues lo lleva a Roma, a la congregación de obispos, que es una congregación que se reúne bastantes veces, porque las sedes vacantes pues son muy frecuentes en todo el mundo, claro. Y luego de ahí salen los nombres que consideren oportunos y el Papa es el que elige entre los que le presentan. Obispo de Segovia desde diciembre de 2014, César Franco considera que su sucesor debe tener prudencia, ¿no?, en el gobierno, competencia en las ciencias sagradas, de hecho es lo que dice el código, ¿no? Tiene que tener también en su currículum experiencia de gobierno, de no sacarle de algo que no suponga el gobierno y de repente dice, nada, gobierna esta diócesis, ¿no? La caridad pastoral, la dedicación plena y total de su vida a la Iglesia a la que va a servir. Pues hay diócesis grandes, hay diócesis urbanas, rurales, etcétera. Yo el mundo rural lo conocía solo en parte en Madrid cuando vine aquí, pero no he vivido en una diócesis, en una macrodiócesis como era Madrid, ¿no? Creo que me he adaptado bien y además a mí me gusta el mundo porque mi madre, como era maestra, iba de pueblo en pueblo y yo la seguía. Pues entonces tenía un cierto conocimiento del mundo rural. Lo más importante del obispo es la fidelidad a la tradición y a la herencia que recibe. Y cuando llega a un sitio, dejarse enseñar por ese sitio porque no lo conoces, ¿no? Y tener en cuenta que Segovia puede ser una diócesis pequeña en tamaño, pero grande en historia. Segovia tiene una historia muy grande, una tradición muy grande de vida cristiana, de fe, que se remonta hasta sus orígenes en la historia, ¿no? Y por tanto, debes tener en cuenta que vas a una iglesia con mucha historia, con mucho patrimonio, fundamentalmente rural, excepción de lo que son pues los grandes núcleos de la población, pero entendiendo por rural pues esa vida, ¿no?, que se realiza a través de la agricultura, de la ganadería, del campo, de la dedicación a todo lo que es el dominio de la creación en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Es una diócesis de gente con raíces profundamente cristianas, pero que ha sufrido también el impacto de la secularización de una manera tremenda, ¿no? Y luego los problemas más graves que tiene Segovia en cuanto a diócesis, me refiero, que son también problemas de otras diócesis, pues es el envejecimiento, la falta de natalidad, es también la falta de vocaciones sacerdotales, misioneras, de vida consagrada, que hace que todo el riquísimo patrimonio espiritual que ha tenido esta diócesis, pues en unos años, si no se fortalece mediante, pues eso, personas que se dediquen enteramente con cuerpo y alma a la diócesis, pues pueda ir envejeciéndose también, perdiéndose. Así que el nuevo obispo o el propio César Franco, el tiempo que aún siga al frente de la diócesis, tendrá trabajo. Empeñarse en revitalizar las raíces cristianas de la sociedad segoviana, de Segovia, de los pueblos, etcétera, de las comarcas. Pues tienes que pensar en modos, que es lo que estamos haciendo ahora con esta asamblea que tuvimos, de adecuar la diócesis a su realidad concreta, en modos inteligentes y fecundos de adecuar las estructuras diocesanas a la realidad de la diócesis, a lo que es, ¿no? No a lo que nos imaginamos que fue. Traer congregaciones nuevas, si es posible, buscar medios de evangelización,
trabajar con la confianza puesta en Dios.